Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios, queremos poner este tiempo de estudio bíblico en tus manos y queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones, enseñándonos todas las cosas. Si tú, Señor, no nos ayudas a ver lo que quieres que veamos, es imposible para nosotros poderlo hacer. Así es que rogamos tu presencia, rogamos tu bendición, rogamos tu obra, Señor, este día en nuestros corazones, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 12, Pablo comienza diciendo: doy gracias al que me fortaleció. Y para mí es muy claro cómo es que está conectando la misma idea del versículo 11, al final del versículo 11, después de mencionar este glorioso evangelio del Dios bendito. Bueno, de entrada, la semana pasada vimos una exhortación, una advertencia, una instrucción muy clara sobre las falsas doctrinas. Él le dijo en el versículo 3, manda que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas y no llevan a la edificación de Dios, que es por fe, ¿no? Entonces es una exhortación clara. Después empieza a hablar de estos maestros, estos hombres que quieren ser maestros de la ley, pero no saben usar la ley y no hablan el evangelio, el glorioso evangelio, dice en el verso 11, del Dios bendito. Pero dice una frase al final importante, que a mí me ha sido encomendado. Y como que Pablo, cuando dice esa frase, yo creo que le cae el 20 de decir, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y entonces empieza a abrir su corazón y a hablar de lo consciente que estaba de su condición, de quién era él y lo que el evangelio produjo en su vida. Mira cómo escribe Pablo lo que el evangelio glorioso hizo en la vida de Pablo, siendo lo que era. Versículo 12, comienza diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En el verso 12 comienza con gratitud, ¿cierto? Dice las primeras dos palabras del verso 12, doy gracias. ¿A quién da gracias? Bueno, a aquel que le fortaleció, que le tuvo por fiel, que le puso en el ministerio. Él es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y qué importante es que tú y yo tengamos siempre gratitud en nuestro corazón por lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros, llamándonos al ministerio. Tú piensas y dices, bueno, yo no soy llamado al ministerio, ¿no? El ministerio, bueno, pues ahí el pastor, la gente que está sirviendo en la iglesia, que trabajan de tiempo completo, que dan discipulados, bla, 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 bla. Pero la palabra ministerio no tiene una connotación de super espiritualidad o una connotación especial. Simplemente es la palabra griega diaconía. ¿Y sabes qué significa diaconía? Significa servicio, significa trabajo arduo. De manera que todos aquellos que de alguna forma estamos sirviendo a Dios, en el lugar donde sea que estés, estás en el ministerio de tiempo completo. Esto no es exclusivo del pastor. Este es un llamado que todo cristiano tiene: servir, trabajar arduamente para Jesucristo. Así es que estás en el ministerio y no debes olvidarte de agradecer a aquel que en su misericordia te puso y te dio una función y te dio un trabajo. Pero no solamente te dio una función y un trabajo,
te fortaleció, ¿no es así? Dice Pablo, al que me fortaleció y me puso en el ministerio, porque es imposible poder cumplir con la encomienda que Dios nos da, con el trabajo que Dios tiene para nosotros, con el servicio que Dios quiere que le demos, con el lugar y la actividad que Él quiere para nosotros, si no nos fortalece. La palabra fortalecer es la palabra endunamao, dunamis. Esta palabra endunamao contiene esta misma idea de dunamis. Dunamis es una palabra que se traduce en Hechos 1:8 como poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La capacidad que Dios te da para poder testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en tu casa, tu colonia, tu ciudad, tu país y hasta el fin del mundo, ese poder viene por el Espíritu Santo. Así es que esta palabra fortalecer tiene esa misma idea, dar la capacidad necesaria para cumplir una encomienda. Y no lo quiero complicar demasiado. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Dios capacita a aquellos que llaman. Dios no te va a llamar por tu habilidad, por tu fortaleza, por tu capacidad. Él va a llamarte siendo débil para que puedas depender de su espíritu, para que puedas depender de su obra y puedas hacer la obra que Él te ha encomendado. Cualquiera que sea la obra que Dios tiene para ti, no pienses solo en el ministerio. El trabajo que Dios tiene para ti puede ser cambiar un pañal, puede ser lavar una montaña de trastes, puede ser ir a la oficina a trabajar, puede ser irte de misionero. Lo que sea que Dios te ponga a hacer, no lo puedes hacer si Él no te capacita. Pero Él te capacita por su espíritu, por su palabra. Él te da todos los recursos que necesitas para poder enfrentar el mundo y para poder cumplir diligentemente con la encomienda que has recibido. Ahora Pablo agradece a Jesucristo, aquel que le fortaleció para la obra del servicio, del ministerio, pero también menciona una frase interesante en el versículo 12. Dice, porque me tuvo por, ¿qué dice? Por fiel. Ahora, Pablo no había mostrado mayor fidelidad cuando Dios le llama, sin embargo, Dios le tuvo por fiel. Esa es la verdad en la vida de cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Cristo. Él nos ha tenido por fieles. Y ojo, no nos ha tenido por capaces, no nos tuvo por talentosos, no es que te tiene por relevante, por entendido, por erudito, simplemente te tiene por fiel. Y cuando hablamos de fidelidad por parte del ministro, por parte del servidor, es algo muy importante, es algo muy esencial. La Biblia en 1 Corintios 4:1, Pablo después del capítulo 3, en 1 Corintios, donde habla de su trabajo y del trabajo de Apolos, como simplemente jardineros celestiales, él dice que pues yo planté, Apolos regó, pero Dios es quien da el crecimiento. Está hablando de un trabajo como servidores. En el capítulo 4, verso 1, resume diciendo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y luego en el verso 2 dice algo importante. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. No hay otra cosa esencial e importante que Dios busque en la vida de cada uno de aquellos que estamos en el servicio al Señor, simplemente fidelidad. Que cumplamos diligentemente con el trabajo que se nos ha encomendado. Me hace recordar también las palabras que Jesucristo da en una de las parábolas en Mateo capítulo 25, en donde habla de un hombre que se fue lejos y dejó encargados a sus siervos de sus recursos. Estos siervos invirtieron esos recursos de manera que cuando el Señor regresa y los llama a cuentas y se sienta con ellos a revisar qué habían hecho, aquellos que invirtieron bien y fueron fieles en los recursos que se les confió, Jesús los reconoce, el hombre de la parábola, el Señor de esta parábola, los reconoce en Mateo 25:21, les dice, bien, buen siervo y, ¿qué dice? Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es que
Dios no va a confiar un trabajo mayor a sus siervos hasta que no podamos ser fieles en las cosas más pequeñas que el Señor nos ha encomendado. Así es que seamos fieles en aquellas pequeñas tareas que Dios nos ha pedido hacer. La recompensa siempre va a ser el privilegio de poderle servir más y en mayores formas. Así que Pablo se siente privilegiado porque Dios le tuvo por fiel, aun cuando él no había mostrado mayor fidelidad. De hecho, él era antes un blasfemo, perseguidor e injuriador. Su gratitud para con Dios, doy gracias al que me fortaleció, crecía cuando él consideraba que Dios le tuvo por fiel, pero considerando lo que él era antes de conocer a Cristo. Verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así es que Pablo, al ver su vida pasada, me gusta ver cómo no dice, pues habiendo yo sido miembro del Sanedrín, fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel, intelectual. Cuando él ve su vida pasada, él no se jacta de lo que pudo haber sido algo digno de orgullo, algo bueno en él. Él lo único que ve es, mi vida estaba completamente mal, estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba errando completamente en el propósito. Y sabes, cuando tú y yo volteamos a ver nuestra vida atrás, necesitamos darnos cuenta, no es que eras una chulada, no es que eras un campeón y que valías 1000 y que por eso Dios, por tu gran potencial, decidió llamarte a su equipo, porque le convenías, quería gente como tú. Eso es un error. No había nada especial en nosotros, Dios no necesitaba nada de nosotros, no había nada que Él pudiera amar, pero aún así tuvo a bien llamarnos y hacernos parte de su familia. Pablo tiene esto claro, sabe que Dios no lo escogió por sus credenciales, su conocimiento, sino por pura misericordia. Él sabe lo que era, verso 13, y se describe a sí mismo como habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Esto de blasfemo se refiere a alguien que habla maldades y calumnias contra Dios. Perseguidor es la idea de que perseguía a los cristianos para encerrarlos en cárceles. Injuriador puede traducirse como un agresor insolente. Y esto describe la violencia que Pablo ejercía contra los cristianos. Era un agresor insolente. Entonces él era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. De hecho, él mismo da su testimonio. Pablo da su testimonio en Hechos 26. Da su testimonio con Agripa. No pienses que tenía gripa, que estaba resfriado cuando estaba dando su testimonio. Hay un rey que se llama el rey Agripa, a quien Pablo le platica su historia y le dice en Hechos 26, versos 9 al 11, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto es lo que Pablo habla de lo que hacía en su vida pasada. Él recuerda estas cosas, él se ve a sí mismo en su pasado como blasfemo, perseguidor, injuriador, pero continúa en el verso 13 diciendo, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y cuando habla de misericordia, debemos recordar que la palabra misericordia me habla de que Dios no me da lo que me merezco. ¿Qué es lo que merecía Pablo por ser un blasfemo, injuriador y perseguidor? ¿Qué merecía? Bueno, merecía que Jesús se apareciera a él en el camino a Damasco y le dijera, Saulo, Saulo, no tienes ni idea de con quién te metiste. Debido a lo que has hecho vas a sufrir la condenación y el juicio eterno por atacar a mis hijos y por perseguirme a mí. Eso es lo que recibe Pablo en el camino a Damasco. Recibe una revelación personal, amorosa, tierna de Jesucristo, en donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te estás lastimando a ti mismo en esto que estás haciendo. Una revelación amorosa. Y a partir de ahí le da instrucciones para comenzar una nueva vida. Lo perdona, lo limpia y lo usa. Eso es increíble. Pablo dice, fui recibido misericordia, no me dieron lo que merecía.
no puedo dejar de mencionar lo que el pastor Jaime Foot dice en esta frase, cuando enseñó este pasaje, nos lo decía en el Instituto Bíblico: mas fui recibido a misericordia. No dice, mas fui recibido a consignación. Como que, bueno, si resulta bueno, si funciona, si sirve, pues ya lo pago y me lo quedo. Si no, lo regreso. No es eso. Es recibido a misericordia. Aun cuando no salga bueno, es recibido y es salvo por misericordia. También dice el pastor Jaime, ¿quién tiene un hijo a prueba? Pues como que no, cuando mucho le intentas con otro, con el segundo, tercero, para ver si sale un poquito mejor que el primero. Pero no deja de ser tu hijo. Y así es Jesús con aquellos que llama. Somos recibidos a misericordia, no a consignación. Y esa es nuestra confianza. Somos parte de la familia de Dios, no por nuestro desempeño, no por nuestra utilidad, sino por la pura misericordia que Dios tuvo y que constantemente tiene de nosotros. Que dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana. Todos los días necesitamos esa misericordia. Y eso debe traer descanso. Fuimos recibidos. Dice Pablo, fui recibido a misericordia. Pero también dice al final del verso 13 algo interesante. Porque lo hice por, ¿qué dice? Ignorancia, en incredulidad. Ignorancia, me habla de que él no conocía realmente a Dios. Él creía que conocía a Dios, pero en realidad era ignorante respecto a Dios. Incredulidad, me habla de que aunque él decía que era creyente en Dios, en realidad no creía. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que tú no puedes decir que conoces a Dios cuando no conoces a Jesucristo. Porque la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás y que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es quien le ha dado a conocer. De manera que él no conocía realmente a Dios. Era ignorante de quién era Dios realmente. Él pensaba en su ignorancia que estaba sirviéndole, que lo conocía, pero al no conocer a Jesucristo no conocía a Dios. Pero también dice la Biblia que aquel que no honra al Hijo no honra al Padre. De manera que si él decía, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, pero no creía en Jesucristo y no honraba a Jesucristo, en realidad era un incrédulo. Así se define él a sí mismo. Yo era un ignorante y era un incrédulo. Creía que conocía a Dios. Creía que creía. Ya sabes, hay los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Pablo creía que conocía a Dios, pero no fue sino hasta que Jesucristo se le revela personalmente, que al ver al unigénito conoció verdaderamente a Dios, que al honrar al Hijo verdaderamente estaba honrando al Padre. Así es que esto es igual. Mucha gente puede decir que cree en Dios, pero si no han creído en Jesucristo como Dios, en realidad son incrédulos, así como Pablo decía. Entonces ya Pablo se definió a sí mismo como blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, ya repetí incrédulo. Blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo. Pero, versículo 14, los peros en la Biblia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y sin duda abundaba el pecado en la vida de Pablo. Ya lo vimos, blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo. Pero donde abundó el pecado, Romanos 5:20 nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo podía comprobar esa gloriosa verdad en su vida. Había mucho pecado, pero la gracia de Jesucristo fue mucho más abundante que su pecado. Ahora, definamos una vez más lo que es la gracia. Lo definimos la semana pasada en la salutación, pero una vez más, entendemos que la gracia es un regalo inmerecido, un regalo inalcanzable, pero también un regalo inmerecido. No puedes obtenerlo con ningún mérito propio y no te lo mereces porque has dado la espalda deliberadamente a Dios y has pecado contra Él. Así es que la gracia es que Dios no solamente no te da lo que mereces, sino que te da lo que no te mereces. Pablo merecía la condenación, Dios no se la da, pero no solamente lo deja ahí afuera a la puerta, como decíamos. Ok, Pablo, no te voy a dar el juicio que mereces, ahí está mi misericordia y listo.
le da su gracia, abre la puerta de su casa, le permite entrar, le permite sentarse a su mesa, comer con él, ser llamado su hijo, tener acceso, comunión, una relación personal profunda con él. Eso es una gracia increíble. Eso no lo merecía aquel que persiguió y que obligó a blasfemar a los hijos de Dios, que cometió tan terribles pecados. Y Pablo está consciente y dice: la gracia es más abundante que mi pecado, y fue más abundante que mi pecado. Y así es. Si tú ves en tu vida que hay mucho pecado y de repente te sientes condenado, déjame decirte algo el día de hoy: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios quiere darte tantas bendiciones a pesar de lo que eres, independientemente de lo que tú puedas ofrecer de tus méritos. La gracia se da por nada, por ningún mérito que tú puedas ofrecer a Dios, simplemente porque quiere darse. El amor de Dios se da de esta manera. Es lo que Dios quiere darte el día de hoy. Pero no solamente le dio gracia, también esta gracia venía acompañada con algo. Verso 14. Gracia abundante con, ¿qué dice? La fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe es un regalo que Dios nos da. En Efesios 2:8 nos dice la palabra de Dios: por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. De igual forma, el amor que Pablo expresa en el verso 14, que es en Cristo Jesús. El apóstol Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esta frase en 1 de Juan 3:1, que el apóstol Juan escribe, tiene la idea de qué amor tan extraño nos ha dado Dios, qué amor tan loco, qué amor tan extravagante, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo es que tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios? Es por el amor que Dios tuvo por nosotros. Dios nos ha amado con un amor como el que nadie jamás nos pudo haber amado. Un inmenso, un hermoso amor que, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. Ese amor cubrió la multitud de los pecados que había en la vida pasada de Pablo. Dios muestra su amor para con Pablo y para contigo y para conmigo y para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su gracia se derramó. Su amor se derramó, la fe nos fue otorgada. Así es que Pablo está consciente de su condición sin Cristo, pero también agradece profundamente la gracia que fue más abundante que su pecado. Él sabe lo que era sin Cristo, ve lo que Dios le ha dado, ve la gracia, la misericordia, la fe, el amor indescriptible, y va a venir a resumir de una forma muy concreta todo lo que ha venido diciendo en el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí como que Pablo resume lo que ha venido diciendo y se da cuenta: esto es real. Esto de palabra fiel en el versículo 15 es una frase inusual. Es una frase única y exclusiva de las cartas pastorales. Aparece 5 veces en las cartas pastorales y es una frase que presenta una declaración de una importancia especial. O sea, está haciendo una preparación para decir algo. Palabra fiel. Estas palabras fieles eran dichos comunes y populares que había en la iglesia primitiva, que contenían verdades fundamentales del evangelio expresadas de una manera muy concisa, ¿no? Y entonces va a dar una palabra fiel. Esto de fiel significa digno de confianza. O sea, tú puedes confiar, puedes descansar, puedes apostar tu vida a esta palabra que estás a punto de escuchar. Palabra fiel, pero no solamente dice fiel y digna ¿de qué? De ser recibida por todos. Es una palabra fiel y digna de que ¿cuántos la reciban? Todos. Y en el griego todos significa todos. Somos eruditos en esta iglesia, ¿verdad? Del griego. Todo significa todos. Para cada persona que crea esta palabra, que reciba esta palabra, que beba esta palabra, esto es una realidad. Es digno de que todos lo reciban. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Esto es lo que debemos predicar. Esto es a lo que debemos poner atención. Esto es lo que transformó la vida de Pablo. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo que es en aquello en lo que se debe enfocar, en Cristo y su obra. Cristo Jesús, Dios el Hijo, habitando en los palacios celestiales, en la eternidad, adorado por miles de ángeles, siendo digno de alabanza, de adoración, decide despojarse de su gloria y venir a este mundo, tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino al mundo. Vamos a definir esta palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Por qué es que Cristo Jesús vino al mundo? Porque era imposible que nosotros pudiéramos subir al cielo. Porque era imposible que nosotros pudiéramos alcanzarlo, de manera que Él tuvo que venir y tuvo que bajar y tuvo que hacerse semejante a nosotros para salvarnos, para poder dar su vida. Por eso es que decimos que no tenemos una religión. La religión es el esfuerzo del hombre por religarse a su Creador, por intentar alcanzar el cielo, por intentar alcanzar a Dios. Pero la Biblia no me habla en ningún momento de lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar a Dios, sino de lo que Dios hizo, religándose Él a nosotros, tomando forma de siervo y viniendo a este mundo. En Juan 3, versículo 13, Jesucristo dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Es un título que se usa para hablar de Jesucristo, del Mesías. El profeta Daniel hace referencia al Mesías que habría de venir como el Hijo del Hombre. Jesucristo se identifica a sí mismo como el Mesías, como el Hijo del Hombre, que está, dice, en el cielo. Jesucristo es quien descendió del cielo porque nosotros no podíamos subir. La pregunta sería, ¿cuál es el propósito por el cual Jesucristo vino? Ya entendimos que Cristo Jesús vino al mundo, pero vamos a hacer un pequeño quiz, un pequeño test. ¿Para qué vino Jesús? A, para enseñarnos a vivir nuestra mejor vida hoy. B, para fundar una religión. C, para darnos buenos tips de moralidad y ética. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? Eso. Está claramente revelado en este mismo versículo 15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuando habla de salvar, eso implica que había algo que estaba perdido, que estaba destinado a perdición eterna, que requería de salvación. ¿Quiénes eran quienes estaban perdidos y requerían de salvación? Los pecadores, aquellos que por su rebeldía y maldad estaban destinados a perdición. Ellos son quienes necesitaban un Salvador. Por eso Dios envía al Salvador, porque estábamos destinados, perdidos eternamente. La paga del pecado es la muerte, no solamente una muerte física, una muerte eterna, una separación por la eternidad de Dios. Los que no son pecadores, pues no están destinados a perdición y juicio eterno y no necesitan un Salvador. La pregunta es, ¿habrá alguno que no sea pecador que no necesite de esto? Bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores. Lo creamos o no, nos guste o no, la Biblia te llama a ti y me llama a mí pecador. Llama a nuestra conducta pecado. No le digas tan así, esa palabra suena religiosa, no está de moda. ¿Por qué no le llamas mejor desliz? ¿Por qué no le llamas mejor un pequeño errorcillo? Porque la Biblia lo llama pecado.
Y porque no es sino hasta que el hombre se da cuenta de su odiosa y hostil enemistad en contra de todo lo que se llama Dios, del pecado en su vida, que el hombre no puede recibir salvación. Necesitamos llamar las cosas como son. El ser humano es pecador, no es bueno, contrario a lo que los psicólogos proponen, la psicología, filosofías humanas, humanismo y demás proponen. El hombre no es bueno, el hombre es malo a la luz de la palabra de Dios. Y hasta que el hombre no se vea como un pecador, no va a poder ser un candidato para ser salvado, porque te crees que estás sano. Y el sano cree que no tiene necesidad, o el que cree que está sano más bien, pues cree que no tiene necesidad de médico. Pero todos estamos enfermos, todos somos pecadores. Por eso Cristo vino, para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que le dice a Mateo, es lo que le dice a sus discípulos, es lo que le dice a Zaqueo, que era un chaparrito así, que vivía en Jericó, un hombre muy rico. Ahí sí no te puedo decir que hay otras cosas en las que me identifico con él, no en eso, pero sí en que estaba perdido y que Cristo Jesús vino al mundo, Lucas 19:10, para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso le dice a Zaqueo. Esa es la palabra fiel a la que tú y yo necesitamos estar atentos. Esa es la sana doctrina. Pero Pablo añade algo al final del versículo 15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y después concluye diciendo, de los cuales yo soy el primero. Y el primero no en cuanto a sucesión, porque el primero de los pecadores pues sería Adán, o bueno, Eva, pero realmente se responsabiliza a Adán por el pecado de Eva. Esa es otra prédica, no podemos ahorita meternos en eso, pero a lo que se refiere con primero es en rango. Es como si dijera, yo soy el jefe de los pecadores, soy el peor de todos, ¿no? Y ya Pablo cantaba el himno, soy el jefe de los pecadores. Sí, nadie me quita ese lugar. Y mi suegro dice, bueno, pues Pablo ya me ganó el primero, pues yo soy el segundo, y ahí agarren ficha, ¿no? Yo te puedo decir que si mi suegro ya me apañó el segundo, yo puedo decir, pues yo soy la muestra gratis por mi tamaño, funciona. Así es que hasta Pablo me lo salto. ¿Por qué Pablo dice, yo soy el jefe de los pecadores? Yo soy el pecador de pecadores. Imagínate cómo se sentiría después de todo lo que hizo en su vida pasada. Imagínate lo responsable que se sentía de haber hecho a los hijos de Dios blasfemar, obligarles a blasfemar en contra de Jesucristo. Él no sabía quién era, pero cuando se da cuenta dice, y yo hice que cientos de cristianos blasfemaran contra el nombre de... O sea, realmente él tenía una carga. Él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. No soy digno. Spurgeon dice lo siguiente, destruir sus cuerpos era bastante malo, pero destruir sus almas, obligarlos a blasfemar, a hablar mal del nombre que habían dicho, era su alegría y su esperanza. Sin duda eso era la peor forma de persecución. Él los obligaba, torturándolos, a negar al Cristo que sus corazones amaban. Por así decirlo, no se contentó con matarlos, sino que quería condenarlos también. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, recuerda esto, él se sentía en una tremenda deuda. Tenía dolor en su corazón por esto. No al grado de sentirse condenado e incapaz de ser usado por Dios, porque lo vemos aquí agradeciendo a aquel que le tuvo por fiel, habiendo sido lo que era. Esto es importante notarlo. No importa lo que hayas sido, Dios te puede usar sin importar tu pasado y lo que hayas hecho. Pero sí es importante siempre recordar de dónde te sacó el Señor. Así funcionaba con Pablo. Él se daba cuenta de eso y dice, soy el primero de los pecadores. Pero hay algo que me encanta y que me llama la atención, que también en alguna clase escuché al pastor Jaime Fut enseñar, y lo he escuchado en algunas otras enseñanzas de otros pastores. Pablo no siempre se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. Algunos años atrás, cuando escribe a la iglesia de Corinto, él se hace llamar a sí mismo
el más pequeño de los apóstoles. En 1 Corintios 15:9, él dice, soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. Eso lo escribe en el año 55. Algunos años adelante, alrededor del 60, escribe a los Efesios. Y ya no se presenta como el más pequeño de los apóstoles, sino en Efesios 3:8 dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y eso porque yo no había nacido. Interesante que Pablo significa pequeño. Saulo significa el requerido, por eso su nombre cambió. Él era el cotizado, el requerido, y pasó de ser eso a ser el pequeño. Y era necesario que Cristo creciera y que Él menguara. Y así es en la vida de un siervo de Dios. Vamos hacia abajo, haciéndonos cada vez más chiquitos, como yo. No, pero en un sentido espiritual es eso. Y Cristo tiene que ser más grande cada vez. Entonces, Él se hacía llamar primero en el 55 después de Cristo, el más pequeño de los apóstoles, alrededor del 60 después de Cristo, menos que el más pequeño de todos los santos, ya ni siquiera se identifica con los apóstoles. Pero luego, en esta carta, en el 64 después de Cristo, pasando el tiempo, él dice, ¿sabes qué? Soy el primero de los pecadores. Y eso me hace ver cómo es que entre más tiempo pasas cerca de la belleza de Jesús, más consciente vas a estar de tu propia pecaminosidad. Entre más le conoces, más te ves a ti mismo y te das cuenta de lo que eres. Porque de hecho Pablo no dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero. De los cuales que dice yo soy. ¿Pablo pecaba? Sí. ¿Y a qué se refiere con soy? Quiere decir que la naturaleza pecaminosa que operaba en él antes de conocer a Cristo, aún el día de hoy está presente en él. Y esto es algo que tú y yo necesitamos tener bien presente. Porque hay gente que dice, no, yo ya no soy pecador. Y eso demuestra realmente que eres súper pecador y que estás realmente mintiendo y que estás en orgullo y que hay muchos pecados que tienes que tratar con Dios. Somos pecadores y necesitamos ubicar esa condición para poder no dejarnos dominar por el pecado en nuestras vidas, sino pedir al Señor que nos llene con su espíritu para pelear con nuestra carne, contra el pecado en nuestras propias vidas. No nos olvidemos de esa realidad. Verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Después de haber hablado de esta palabra fiel que era real en su vida, va a explicar la razón por la que Jesucristo le alcanzó siendo lo que era. Por esto fui recibido a misericordia, verso 16, ¿para qué? Subraya los para qué en la Biblia, porque te dan razones y te explican cosas. ¿Para qué? Es que Dios salvó a Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el peor, el jefe de los pecadores, toda su clemencia. Clemencia habla de paciencia prolongada. Toda la paciencia de Dios fue mostrada para conmigo. ¿Cómo es que Dios pudo perdonarme a pesar de lo que yo era? A pesar de ser la persona más blasfema, rebelde, más cerrada, más pecadora, Dios pudo conmigo. Y Dios usó eso para ponerme como un ejemplo, para que la gente pudiera decir, no, pues si pudo con Pablo, pues si puede conmigo. A veces vemos a personas que decimos, ese cuate, hacerse cristiano, no, joven, está muy lejos. En cambio, ese otro, nada más le falta hacerse cristiano. ¿Y sabes qué? Muchas veces es al revés. Que aquel que veíamos que estaba súper perdido, que estaba hundido en el fango y en el lodo del pecado, se da cuenta de su condición, clama, voltea y Dios le rescata y lo limpia. Pero aquel que apenas está ensuciando en el lodo, que está en el mismo lugar, sucio, y necesita también ser limpiado y salvado, pero tantito, nada más está un poco sucio según él, dice, no, pues yo no necesito, y confía en su bondad, en su justicia. Y eso le lleva a no clamar. Pero Pablo está diciendo, y Dios me puso a mí como un ejemplo, para que nadie piense que ha hecho cosas demasiado malas, como para que Dios no lo pueda perdonar. Y tal vez ese eres tú el día de hoy. ¿Qué piensas? Es que tú no sabes lo que yo he dicho, tú no sabes lo que yo he llevado a otros a hacer, tú no sabes cómo me he comportado. ¿Sabes qué? No lo sé, pero sé cómo era Pablo y sé lo que Dios hizo en Pablo. Y sé que eso es un ejemplo de cómo Dios puede hacerlo también contigo. No hay nadie que pueda decir, no puedo ser salvado.
y que en desesperación diga, no puedo ser salvado. De hecho, Spurgeon dice lo siguiente: le cortaron la cabeza a la desesperación y la colgaron en un poste cuando el primero de los pecadores fue salvado. Nadie puede decir ahora que es demasiado pecador para ser salvo, porque el primero de los pecadores fue salvo hace 1800 años. Si el cabecilla, el jefe de la banda, fue lavado en la preciosa sangre y ahora está en el cielo, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú no? Dice Spurgeon esto. Y piénsalo así: si Dios pudo con Pablo, si Dios pudo contigo, conmigo, ¿no crees que Dios pueda con aquel que está señalando? ¿O no crees que Dios pueda contigo si es tu caso que piensas que no puedes recibir? No lo puedes merecer, claro. No puedes recibir salvación. Pablo llega a un punto de éxtasis. Pablo llega a un momento donde prorrumpe en alabanza, donde rompe en gratitud, después de considerar quién era él, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo le ha confiado, lo que ha recibido, y escribe en el versículo 17, inconteniblemente, por tanto. Y cuando leemos un por tanto en la Biblia debemos preguntarnos, ¿qué tanto? Pues todo lo que acabamos de ver: es tanta la misericordia, tanta la gracia, tanto el amor. Por tanto, y dice Pablo, al Rey de los siglos, aquel que su reinado nunca termina, al inmortal, aquel que nunca muere y que es desde la eternidad y hasta la eternidad, al invisible, que no podemos conocer sus secretos, que no podemos conocer sus profundidades, que no podemos conocer a detalle, porque es Dios. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te explico a Dios? No podemos entenderlo, es invisible. Al único y sabio, el que es el único que tiene una verdadera sabiduría, a él dice en el verso 17, ¿sea qué? Sea honor y gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. O sea, no le queda otra cosa. ¿Y qué es lo que produce el evangelio, el glorioso evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que produce la sana doctrina? ¿Qué es lo que produce la palabra fiel en un corazón? Gratitud y alabanza. Te lleva a glorificar a Dios, te lleva a levantar tu voz y clamar a Él. Te lleva a ofrecer, Hebreos 13:15, a ofrecer por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Versículo 18, Pablo retoma el tema que ha venido diciendo después de hacer, realmente esto es un paréntesis, como que en el verso 12 al final les comentaba, ¿no? Que dice, poniéndome en el ministerio, 11 al final, que a mí me ha sido encomendado. El glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, y de repente dice, a mí me ha sido encomendado. Dios me puso a servirle, siendo que era esto, siendo que perseguía la iglesia de Dios, pero me recibió a misericordia, me dio su gracia. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, me puso como un ejemplo de que Dios puede salvarlos a todos. Él es bendito por los siglos, Él es digno de honra y de alabanza por los siglos, amén. Por cierto, verso 18, este mandamiento, retomando el tema, los paréntesis de Pablo eran así como, este mandamiento, lo que venimos hablando, Timoteo, ¿cuál es el mandamiento? Bueno, ya lo vimos, versos 3 y 4. Manda que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a otra cosa que no sea el evangelio. Ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Solo puedo pensar cuando leo eso a Pablo diciendo, ahí te encargo, hijo. No sé de dónde sale eso, pero siempre lo digo. Ahí te encargo, hijo. Para que conforme a las profecías, verso 18, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, Timoteo, te encargo esto para que, de acuerdo a estas profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Y qué es esto de las profecías que se hicieron antes en cuanto a él? Bueno, la Biblia enseña, y no tengo tiempo de explicártelo a detalle, pero la Biblia enseña que existe el don de profecía. Es una operación del Espíritu en el corazón de una persona, en la vida y el ministerio de una persona, donde una persona
habla una palabra específica que viene de parte de Dios para otra persona. ¿No? Es algo que sucede por el Espíritu de Dios. Los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios tratan con todo el tema de dones espirituales. Si tú tienes duda en cuanto a estos temas, lo vimos muy a detalle. Puedes escuchar en la aplicación o ir a la librería y pedir el material, o en la página de internet semillasantamónica.com. Primera de Corintios 12 al 14. En el 14 tocamos a detalle el tema de profecía, junto con los temas de lenguas y todos los dones espirituales. Y esta profecía de la que hablamos, el don de profecía, no necesariamente contiene un elemento de predicción de eventos futuros. Puede ser, pero puede no ser. Lo que sí es muy claro es que el propósito de una profecía dada a una persona es el de edificar, exhortar y consolar. Esto está en 1 Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:29 nos dice también que las profecías deben de ser juzgadas siempre a la luz de la palabra y por creyentes maduros en la fe. Primera de Tesalonicenses 5:20 y 21 nos dice que no debemos menospreciar las profecías, pero que debemos examinarlo todo. Otra vez, escucha las enseñanzas sobre estos temas para que tengas un poco más de luz. Solo quiero explicarte un poco eso para entender que por lo que leemos en este verso, en algún momento Dios habló a Timoteo a través del don de profecía, operando en algunos hermanos para hablar a Timoteo una palabra profética, algo que iba a suceder, algo que Dios quería exhortar, animar y consolar a Timoteo en ese momento. Y Pablo le dice, acuérdate de eso que Dios habló a tu corazón. Acuérdate de esa exhortación, esa palabra de edificación, esa consolación. Guárdalo en tu vida para que puedas en este momento que estás en Éfeso, batallando con situaciones complicadas, gente que enseña otras doctrinas, gente que te está atacando, milita la buena milicia echando mano de esas profecías. Recuerda lo que Dios te dijo, recuerda quién eres en Él, recuerda lo que Dios dijo que iba a hacer contigo y quién te llamó. ¿Está claro? Lo está animando de esta forma. Y dice que debe militar la buena milicia. ¿De qué me habla eso? De que el ministerio, el servir al Señor, es una guerra espiritual. Es un campo de batalla en donde nos enfrentamos con toda clase de enemigos. Primero que nada, nuestra propia carne, pero también gente que se opone a Cristo, gente que se opone al Evangelio. Verso 19, Pablo le recuerda las herramientas con las que cuenta para la batalla. Manteniendo en la buena milicia, dice el verso 19, militando la milicia, pero manteniendo la fe y la buena conciencia. Estas son las herramientas que necesitamos tener en la batalla. Fe, buena conciencia. La fe nos protege contra los ataques de la duda que hay en el ministerio. La buena conciencia nos protege de los ataques de la condenación que puede haber, sabiendo que Cristo ha limpiado nuestro corazón, nuestro pecado y también nuestra conciencia. Por supuesto que la buena conciencia está conectada con la buena conducta, porque si un ministro no tiene una buena conducta, entonces no va a tener una buena conciencia. Y si tú no tienes una buena conciencia, puedes naufragar, como dice en el versículo 19, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es importante mantenernos echando mano de la fe, de la buena conciencia, confesando nuestros pecados continuamente, porque cuando no confesamos nuestros pecados nos vamos endureciendo a seguir cayendo en lo mismo hasta que llega un momento en el que estamos con una conciencia cauterizada, ya no llamamos a lo pecado como es y podemos empezar a desviarnos de la fe, como sucedió con estos hombres que Pablo dice naufragaron. Así es que esto de los naufragantes es bíblico, que dice, no, es que yo no acabé navegantes, entonces soy un naufragante. Bueno, obviamente ese es otro tipo de naufragio. Esto es mucho más trágico, porque puedes hundir a tu familia si tú abandonas una buena conciencia, si tú dejas la fe,
si tú te apartas de la fe sencilla en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en el evangelio glorioso del Dios bendito, en la palabra fiel que Dios vino al mundo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, si tú te apartas de eso, tu vida puede naufragar. Como estos hombres, verso 20, naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, y se registran sus nombres. Y es muy fuerte que Pablo les exponga de esta manera, pero él tiene que advertir lo que puede pasar y tiene que poner ejemplos de naufragio. Y dice que hizo algo fuerte en verso 20, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto suena así como que, oye, ¿por qué la agresividad, brother? ¿No? Sino que el amor en la iglesia. Bueno, justamente es eso, es una muestra de amor. Porque la idea de entregar a Satanás por lo que entendemos a la luz de otros pasajes en el Nuevo Testamento sobre entregar a Satanás, entendemos que es una referencia a la disciplina que se aplica sobre una persona poniéndole fuera de la iglesia. Pero sobre una persona que está... Es que es una palabra que siempre se me olvida, que tiene que ver con algo así como empecinada. Obstinada. Gracias a los que me soplaron y a mi bosquejo que está aquí. Cuando una persona está obstinada en su pecado, está entregada y determinada a continuar en el mismo camino, siendo que se le ha advertido, que se le ha exhortado, que se le ha invitado al arrepentimiento, ya sea por alguna herejía doctrinal que está abrazando o por algún problema en su conducta. Se habla con la persona, vienen dos hermanos, se dice a la iglesia, y cuando la persona sigue empeñada, tiene que salir de la comunión y ser entregada a Satanás. ¿En qué sentido? En que es sacada de la comunión de la iglesia, entregada al mundo, que es el dominio de Satanás, para que estando fuera de la comunión extrañe esa calidez de la familia, esa protección de la que disfrutaba estando en la familia de Dios, y se arrepienta y se hastíe de su camino, se hastíe de su pecado, y como dice en 1 Corintios 5:5, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El propósito es la restauración, que se den cuenta que ha blasfemado, pero que aprendan a no blasfemar, que aprendan a no seguir en el pecado, que regresen a la comunión, que se arrepientan de su condición. A eso se refiere Pablo, eso es lo que tuvo que hacer con aquellos que se desviaron de la fe. El punto es que este tipo de disciplina es un poco complicado aplicar el día de hoy, porque el sacar a una persona que está obstinada por su pecado y que está en rebeldía y que no quiere arrepentirse, y se toma una medida como esta, habiendo orado y por amor, buscando la restauración en la vida de la persona, pero pues sale de la iglesia y se va a la iglesia que está cruzando la calle y nadie le dijo nada. Eso es complicado. En ese tiempo salías de la iglesia, no había otra iglesia donde ir. Era o la iglesia de Éfeso o la iglesia de Éfeso, bro. No hay opción. Así es que es realmente por amor, por un cuidado amoroso de Dios, que este tipo de cosas tienen que suceder muchas veces en la iglesia. Y ahí termina esta sección. Pero no quiero terminar sin hacer énfasis en lo que creo que es central en este capítulo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El glorioso evangelio del Dios bendito, que es capaz de transformar la vida de la persona más obstinada, más rebelde, más pecadora, más cerrada. Dios quiere salvarte. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, este es el día de salvación. Este es el día en el que Dios quiere revelarse a tu vida y decirte: Raulo, ¿por qué me persigues? Y convertirte en un Rablo, Raúl. Y cambiar tu nombre y cambiar tu identidad, darte vida eterna, perdonar tus pecados por pura misericordia, recibirte a misericordia. No te preocupes, no es a consignación, es a misericordia.
y que su gracia sea mucho más abundante que el pecado abundante que había y que aún pudiera existir el día de hoy en tu vida. ¿Se dan cuenta por qué es que Pablo es tan enfático con cuidar de la doctrina, con cuidar de la palabra, con cuidar del mensaje? Tiene el poder de salvar un alma por la eternidad. Pablo le dice a Timoteo en el 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por ti y por tu familia, pon mucha atención a lo que estás recibiendo, a lo que estás comiendo, a lo que estás bebiendo, y haz tuyo el evangelio, que puedas decir, ese evangelio no solo me fue encomendado, me transformó. ¿Cómo vas a predicar algo que no ha sido real en tu vida? ¿Por qué mucha gente se aparta del evangelio? Porque en realidad nunca tuvieron un encuentro, porque en realidad nunca tuvieron un impacto personal del evangelio en sus vidas. Y se cansaron, pensaron que no servía, porque en realidad nunca sucedió. Pero si tú lo has vivido, no te vas a querer apartar de él. Y eso es lo que vas a querer predicar. Señor, gracias por tu palabra y por la certeza que tenemos, Señor, de que somos amados en ti. El amor que es en Cristo Jesús. La gracia abundante sobre el pecado. La misericordia. La clemencia que mostraste para con nosotros. La paciencia que nos guía al arrepentimiento. Y Señor, quizá no es la primera vez que escuchamos un testimonio como el de Pablo. Y hemos estado endurecidos y no hemos querido rendir nuestra vida a ti. No permitas, Señor, que sigamos rechazándolo. Hoy queremos recibir tu evangelio. Hoy queremos recibir esta palabra fiel y poder decir que viniste a salvar a los pecadores. Pero yo soy el primero de los pecadores. No lo hiciste por el mundo, lo hiciste por mí. Quiero entender eso hoy, Señor, y rendirme a ti. Eso es algo que podemos orar hoy. Y eso al Señor de corazón. Y Señor, gracias por tu palabra, gracias por la sencillez del evangelio. Gracias porque no tenemos que perdernos en fábulas, en genealogías, en interpretaciones extrañas, en especulaciones religiosas, en la ley, en mandamientos, en doctrinas extrañas y diversas. Podemos simplemente enfocarnos en la sencillez de tu palabra, Señor, de tu evangelio y de tu obra. Haz tu obra entre nosotros, Señor, y hoy queremos proclamar tu salvación y cantar juntos como tu iglesia, en el nombre de Jesús.